El pasaje, el pasaje que tenemos ante nosotros es uno que ya vimos en parte, porque la semana pasada meditamos del versículo 1 al versículo 14. No obstante, hay dos versículos que me gustaría analizar de una manera más detallada por la enseñanza y riqueza que contiene. El día de hoy me gustaría que revisemos particularmente una porción del versículo 4 y Dios mediante la próxima semana veremos con más detalle algo del versículo 14. Después de eso seguiremos a su debido tiempo con el resto del pasaje de Hebreos, que poco a poco nos hemos estado aproximando hacia el final. En capítulo y medio ya estamos en el famoso Salón de la Fe. Así que gracias al Señor por eso. Los versículos 1 al 5 nos describen cómo era el tabernáculo. El propósito del autor no es dar toda una explicación del tabernáculo, ni tampoco darnos el significado espiritual de cada elemento. Él menciona ciertas posiciones, ciertos elementos, con el fin de argumentar su punto. ¿Cuál es el punto del apóstol en estos primeros 14 versículos? Su punto es este: el antiguo pacto enseñaba a través de diversas maneras que todavía no se había revelado el camino al lugar santísimo. El antiguo pacto tenía formas de culto, tenía artefactos para enseñar a la iglesia que el sacerdocio de Aarón no era el sacerdocio que abriría la puerta a las bendiciones finales de Dios. Hoy vimos esto de dos maneras: a través del Salmo 89 que cantamos y a través de el libro de Reyes. El Salmo 89, nosotros cantamos hoy una de las partes finales. El Salmo 89 comienza diciendo: Jehová ha tenido misericordia, ha dado un rey a su pueblo. Pero a través del Salmo va narrando que este rey fue infiel, por lo tanto Dios lo expuso a vituperio. Es lo que cantamos hoy. David, Salomón y los reyes de Israel no eran los reformadores finales, así como tampoco lo era Aarón, ni Josué, ni Moisés. Así está insistiendo el autor de Hebreos, que Dios enseñó esto por medio de tener el tabernáculo presente. Cada que el pueblo veía a los sacerdotes ministrar y sabían que había un velo que no los dejaba pasar hasta el lugar santísimo, sino una vez al año y no sin sangre, era una forma de educar a la iglesia del antiguo pacto para decir: esto no puede ser, o esto no es la forma final de la bendición de Dios. Y se nos dice en el versículo 1 al 5 que hay dos lugares: el lugar santo, en donde todos los sacerdotes podían entrar, y estaba el lugar santísimo. Se habla que es una cubierta de oro. Se habla de los panes que tenía la urna.
Y déjenme decirles algo. Podríamos detenernos e ir al libro de Levítico y hacer una exposición del libro de Levítico para que veamos el significado espiritual, cristológico de todos los utensilios del templo. Pero ya lo hicimos en nuestras breves meditaciones, así que no es necesario. El lugar santo y el lugar santísimo, el tabernáculo, en su forma de estar estructurado, tenía una enseñanza espiritual. Decía ya Crisóstomo, un padre de la iglesia del siglo IV y V aproximadamente, decía, el lugar santo es un símbolo del primer pacto, pero el lugar santísimo de las cosas que ahora ya están presentes. Hermanos, la primer parte era una enseñanza para Israel. Tú vives en esta parte, en el lugar santo, pero no puedes entrar al lugar santísimo. Se requiere un sacerdote mejor y mayor. Muy bien. Este es el contexto de nuestro pasaje. Versículo 1 al 5 describe el tabernáculo, que tenía dos partes. ¿Para qué lo describe? ¿Para qué lo describe? Para argumentar su punto, que Cristo es el mejor sacerdote que abrió el camino al lugar santísimo. Ese es el punto. Pero yo quiero que nos detengamos sobre una parte de estos textos que no son el punto principal de todo el argumento. Todo el argumento se necesitan los 14 versículos. No obstante, aunque este no es el argumento principal, meditando sobre él, creo que la iglesia puede tener consolación y aliento. ¿A qué me refiero? Vean conmigo el versículo 4. Veamos desde el versículo 3 para tener el contexto. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Ya conocen esta geografía, ya conocen esta maqueta, esta maquetación. Ya saben qué es el lugar santo y el lugar santísimo. Ok, vean, versículo 4. El cual tenía un incensario de oro. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Según Éxodo 30, según Éxodo 40, según Levítico 16, el incensario no estaba en el lugar santísimo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos a la luz de esto? Obviamente nosotros confesamos que esta es la palabra de Dios y no tiene error. Pero entonces, ¿cómo solucionamos esta discrepancia? Porque es claro, versículo 4 dice, el cual tenía un incensario de oro. ¿Cuál? ¿Quién tenía este incensario de oro? Según esto, el lugar santísimo. Pero no es así. Mis hermanos, hoy quisiera resolver esta problemática en sus mentes, dando una respuesta teológica a la luz de ese texto. Y una vez que tengamos una respuesta teológica, aplicar el significado espiritual de esto a nuestras vidas. Sí, hermanos. El tabernáculo, como el apóstol nos dice, tenía un significado espiritual y no solo en su estructura. No solo es que la estructura nos decía, hay un lugar santo, no pueden pasar al lugar santísimo, esa es la enseñanza. Viene aquel que les dará acceso al lugar santísimo. No, la enseñanza no solo está en lo general, sino que cada elemento del tabernáculo tiene una enseñanza espiritual para la iglesia.
Y yo, de todos los elementos que podríamos tomar, quiero enfocarme en el incensario. ¿Por qué? Una, para resolver el problema. ¿Por qué se dice que está en el lugar santísimo? Y resolviendo el problema, aprovechemos a meditar sobre la enseñanza espiritual de este. Ok. ¿Estaba el incensario en el lugar santísimo? Dos cosas debemos resolver aquí. Una, ¿qué es precisamente el incensario? Y dos, ¿cuál era su lugar según el Antiguo Testamento? Empecemos por la primera de estas. ¿Qué es precisamente el incensario? Primero, la palabra griega que se utiliza aquí por incensario, en nuestra Biblia se traduce incensario. Pero deben saber que esta palabra puede referirse tanto al incensario, que sería aquel artefacto en el cual se ponía carbones para pasar en la sala y llenar la sala de humo. Pero la palabra griega no solo se puede referir a eso, sino al altar mismo. De hecho, la Biblia de las Américas la traduce así: el altar del incienso. Pero algunos han preferido decir, no, la respuesta correcta es el incensario. Porque el incensario, pues no pasa nada si se dice que está dentro del lugar santísimo. Estaba más chiquito, así que casi no cuenta, pueden decir algunos. El altar sí está afuera, pero lo que estaba dentro era el incensario. Mis hermanos, yo creo que aquí la palabra no es la forma de resolver el problema, si era el altar del incienso o el incensario. Es más, yo argumento que tales artefactos no pueden ser separados. El uno conlleva al otro. El incensario debía estar donde estaba el altar del incienso, porque de ahí se iba a tomar el incienso para llenar ese incensario y empezar a hacer la ceremonia. Así que no creo que esto se resuelve diciendo lo que estaba dentro era el incensario chiquito, no el altar grandote. Bueno, el problema sigue. Incluso si es así, la escritura es clara que no había nada adentro sino la urna, el propiciatorio con los ángeles y los elementos adentro de la urna y no más. Todavía el problema seguiría. Así que, ¿a qué se refiere la palabra incensario? Puede ser al altar del incienso o el incensario mismo. Ahora, ¿qué es ese altar del incienso al cual estaba unido el incensario? O sea, no hay incensario si no hay altar del incienso, es lo que quiero decir. Abran sus Biblias en Éxodo, capítulo 30, para que veamos qué es este famoso incensario o altar del incienso. Aquí se nos describe que este tenía que ser hecho para el tabernáculo. Vean versículo 1 al 5 y pongan una marca en sus Biblias porque regresaremos a este algunas veces más. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes de derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Ese es el altar del incienso. Ese es el altar. Una estructura más alta que el propiciatorio, más alta que la urna, en donde estaba cubierto de oro, aunque era de madera, estaba cubierta de oro.
y servía para poner hierbas aromáticas. Vean, por ejemplo, el mismo libro de Éxodo, capítulo 30, pero ahora vayan conmigo al versículo 34. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y galvano aromático e incienso puro de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte del polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Este no era cualquier incienso, este era incienso preparado con una función especial: poder llenar el tabernáculo de un olor grato. Piensen, hermanos, que esto es probablemente lo que tiene el apóstol Pablo en mente cuando dice que aquellos que se arrepienten son olor fragante. Son olor fragante para Dios. A esto se refiere. Están dentro de la casa de Dios. Este era el altar del incienso, de madera de acacia, cubierto de oro, con el propósito de llenar la casa de Jehová de un aroma deleitoso. Ahora, ¿en dónde, según Éxodo 30, estaba puesto el altar del incienso? ¿En dónde? Versículo 6. Regresen a Éxodo 30, versículo 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. O sea, está el arca del testimonio, está el velo, y lo pondrás delante de ese velo. O sea, fuera del lugar santísimo. Leamos. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Es claro. El altar del incienso que servía para llenar de aroma la casa de Jehová estaba en el lugar santo y no en el lugar santísimo. Otra evidencia es esta: los sacerdotes debían ofrecer incienso, como vamos a ver más adelante, día y noche. Leamos versículo 7 en adelante de Éxodo 30. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación, etcétera. ¿Cómo sabemos que estaba fuera del lugar santísimo? ¿Cuántas veces al año tenía que ofrecer incienso a Jehová? Todos los días. ¿Cuántas veces? 2, por la mañana, por la noche. Si estaba en el lugar santísimo, ¿cuál es el problema? ¿Cuántas veces se podía entrar al lugar santísimo? 1 vez al año. Es evidente. El incensario, o en su caso, el altar del incienso, está fuera del lugar santísimo. Está junto con la menorá, esas lámparas de 7 brazos. Está también en el mismo cuarto en donde está la mesa con los panes de la proposición y demás. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo resolvemos que el autor de Hebreos, un erudito en el tema del Antiguo Testamento, y peor aún, hermanos, no digamos, bueno, ¿cómo se va a equivocar este hombre? No, en última instancia, Hebreos es palabra de Dios, es inspirado por Dios. ¿Cómo podemos pensar que el Espíritu Santo erró en esto? No, la iglesia más bien ha confesado
que el autor de Hebreos, a través de poner en un todo, tanto el lugar del sacrificio como el lugar de las oraciones, tiene un propósito espiritual. Así que me gusta lo que dijo un autor, para este problema hay una resolución teológica más que una situación de arquitectura o de arqueología. Algunos se han roto la cabeza en esto, haciendo un montón de posibles soluciones. Pero veamos que el autor está siendo guiado por el Espíritu Santo y en esto tiene una enseñanza teológica y espiritual para nosotros. ¿Cómo resolvemos la problemática? Bueno, comencemos por entender cuál es el símbolo en general del altar del incienso. ¿Cuál es el símbolo de este? Vayan, por ejemplo, al Salmo 141. Salmo 141. Salmo 141, versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. En la mente judía, el altar del incienso era un símbolo de las oraciones que el sacerdote debía estar haciendo por el pueblo de Dios. De hecho, es quizá por eso que se usa la ilustración frecuente en el Antiguo Testamento de suba mi oración a ti. ¿Por qué suba? Porque la frecuente quema del incienso producía esta idea de algo que asciende a la presencia de Dios. El libro de Apocalipsis, veíamos la semana pasada con el pastor Fernando, en el capítulo 8, versículo 4, se dice esto de las oraciones del pueblo de Dios. El segundo ángel tocó la trompeta, 8:4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El altar del incienso entonces simboliza el continuo trabajo del sacerdote de estar pidiendo a favor del pueblo de Dios. Lejos esté de mí, dijo Samuel, que yo me detenga de interceder, de orar por el pueblo. La iglesia de Cristo no solo necesita un sacrificio, no solo necesita un sacerdote que sacrifique ofrendas por sus pecados. La iglesia de Cristo necesita de alguien que interceda constantemente por él para que su fe no falte. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandear. Israel, Satanás te ha pedido para zarandear. Pero el sacerdote frecuentemente está rogando que tu fe no falte. Esta realidad se ve ejemplificada en el día de la expiación. Abran sus Biblias en Levítico 16, por favor. Levítico 16. El sacrificio
y la oración están sumamente vinculadas. Véanlo aquí. Versículo 12 y 13. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. No había sacrificio propiciatorio en el día de la expiación sin que antes el sacerdote tomara el incensario y metiera ese humo al lugar santísimo, porque si lo hacía moriría. Parece esto anticipar que el sacrificio estaría acompañado de continuas oraciones. Hermanos, esa es mi resolución teológica a la luz de estas verdades. Es claro que el altar del incienso estaba fuera del lugar santísimo, pero es evidente que el incienso, que representa las oraciones, y el sacrificio estaban íntimamente vinculados, de manera que no podía haber sacrificio sin oración. La iglesia no solo necesita alguien que propicie por sus pecados, sino alguien que continuamente interceda por ellos. Y esto tiene una aplicación cristológica. Nuestro Señor Jesucristo es ese Aarón, o ese mejor Aarón, un mejor Aarón que ofrecía incienso mañana y tarde. Vemos la vida del sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote por excelencia, no ministrando en el templo, porque él no era de la descendencia de Aarón, sino de Judá, pero sí ofreciendo incienso verdadero, sí ofreciendo incienso real. Es más, los sacerdotes en el templo podían ofrecer incienso sin ofrecer incienso, ofrecer incienso sin una oración real, verdadera, nacida del corazón. Pero Cristo, sin ofrecer incienso físico, podía ofrecer incienso espiritual a su Padre, oraciones. Y ahí vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde el principio hasta el final, bañada de una continua oración. Pero particularmente en el día del sacrificio, particularmente vemos oraciones hechas de nuestro Señor en el día del sacrificio. Así como el sacerdote debía entrar al lugar santísimo y llenar el lugar con ese humo aromático, así vemos a Cristo llenando el lugar santísimo, porque Él vivió todo el tiempo en el lugar santo, pero en el día de la expiación se iba a presentar hasta el lugar santísimo, que fue esa cruz donde se presentó ante el Padre como sacrificio. Y ahí lo vemos en Getsemaní con sus discípulos. Vengan, vamos a orar, clamando: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Ahí lo tenemos clamando, encomendándose al Padre, y regresando con sus discípulos y diciendo: no han podido velar ni una hora conmigo.
y vuelve a ir a ese lugar y a orar, a derramarse para el día, para la hora del sacrificio. Pero ¿qué tal en la cruz? Estando en la cruz, lo que nos es revelado, porque quién sabe cuánto tiempo más nuestro Señor estuvo orando todo el tiempo. Pero lo que nos es revelado nos permite escuchar, estando en el lugar santísimo, llenando ese lugar santísimo de oraciones. Padre, no le tomes en cuenta sus pecados. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En tus manos encomiendo mi espíritu. La razón por la cual el altar del incienso y el lugar del sacrificio se ven como uno solo en la mente del apóstol es porque no hubo, hermanos, no hubo sacrificio sin oración. No hubo sacrificio de nuestro Salvador sin Él haberse encomendado a su Padre en todo. Mis hermanos, confesamos que Jesús es Dios verdadero, omnipotente creador, sin principio, sin fin, eternamente con el Padre desde el siglo y hasta el siglo. Pero tomó cuerpo de la Virgen María por el Espíritu Santo y fue verdadero hombre y habitó con absoluta debilidad como nosotros los hombres, aunque sin pecado, y por lo tanto al día del sacrificio no se acercó sin antes haber encomendado su causa totalmente al Padre para ser fortalecido. Y ahí tenemos a un ángel en el huerto del Edén apareciendo y fortaleciéndolo. Nuestro sacerdote se hizo débil. Nuestro sacerdote en su debilidad clamó a su Padre para poder resistir el camino a la cruz y la cruz misma. Pero mis hermanos, hay otra razón. O hay otra enseñanza cristológica de la unión del altar, del sacrificio y el incienso. Y es esta. Aquel sumo sacerdote no solo se sacrificaría por los pecados de su pueblo, sino que siendo acepto ante el Padre, rogaría frecuentemente por su iglesia, que su fe no falte. El sacerdote no solo sacrificaba, sino que oraba. Y Cristo, sin incienso literal, sin cordero literal, sino siendo su cuerpo el cordero inmolado, y siendo su oración el incienso que ofrece por su pueblo, Él es aquel mejor sacerdote que ruega por su iglesia. Hermanos, hemos perdido esto de vista con frecuencia. Decimos ser débiles, decimos ser faltos, decimos ser torpes, pero cuán poco dependemos de Cristo y su intercesión por nosotros. Nosotros tenemos a un sumo sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre para llenarnos
de la gracia que nos es necesaria. Los papistas han entendido esto muy bien y tienen hasta letanías de ruega por nosotros. Hermanos, el problema de esa actitud no es la necesidad de que alguien interceda por nosotros. El problema de estas oraciones es a quién lo piden. ¿A quiénes lo piden? Nosotros tenemos un sacerdote que es el único que tiene acceso a la presencia de Dios. No necesitamos de esos ídolos. No necesitamos de ese Tadeo de la Torre de Marfil o de María. Nosotros tenemos un sacerdote suficiente, pero iglesia, sí lo necesitamos. El problema con esas oraciones no es decir que alguien interceda por nosotros. El problema es a quién. Nuestro problema, hermanos, es que tenemos a quién, pero hemos olvidado que lo necesitamos. Nuestras debilidades solemos solventarlas con nuestros propios medios. Nuestras debilidades espirituales preferimos llevarlas y no luchar. Muchas veces, otra vez he caído en pecado. Es que soy un cristiano débil. Simplemente eso. Es que así soy un cristiano apagado, así soy. Es que soy un cristiano mundano, es que así soy. Es que el mundo, no sabes cómo el mundo nos atosiga y nos persigue y nos asfixia. Hoy, como si no fuera suficiente, no un gran partido se celebra, sino dos para hacer más dura la tentación de quebrantar el santo día del Señor. Hermanos, los que no sabían que se juega, no busquen en el Facebook, pónganme atención. Nadie sabía, ¿verdad? A mí me dijeron, no les digo quién. Hermanos, cuántas dificultades, cuántas tentaciones, cuántas tribulaciones. Pero hermano, tienes un sacerdote que intercede por ti. Clama por gracia, clama por auxilio. No importa si ya eres ese Pedro que está medio ahogado, clama, ayúdame. Podemos vivir la vida cristiana con triunfo, con victoria, hermanos. Porque nuestro sacerdote ha entrado al lugar santísimo y nos da de su gracia, pues lleno de incienso está, intercediendo por su pueblo. Se hace una distinción de la iglesia en el cielo y la iglesia en la tierra. Se dice que la iglesia en la tierra se le llama la iglesia militante, la iglesia que batalla. Y la iglesia del cielo se le llama la iglesia triunfante porque ya llegó. Pero me gusta lo que un hombre llegó a decir respecto a esto. Solo no olvides que la iglesia militante puede ser triunfante en la tierra porque Cristo resucitó, porque tenemos uno que intercede por nosotros. Mis hermanos, Dios ha querido hablar a nuestros corazones como iglesia frecuentemente de la oración.
vean el acceso que tienen ante Dios. ¿Qué lucha hay? ¿Con qué pecado se está batallando? ¿Con qué angustia? ¿Con qué hijo rebelde? ¿Con qué situación matrimonial? ¿Con qué pensamiento pasado? ¿Con qué pecaminosidad nuevamente? ¿Con qué mundanalidad? ¿Con qué apatía estás luchando? ¿Con qué frialdad? ¿Con qué pasividad? ¿Cuál, mi hermano? ¿Cuál es tu lucha? Mira que te puedes postrar ante uno que está en el lugar santísimo, que dispensa su gracia, que dice: yo voy a rogar para que tu fe no falte. Gloria a Dios que Él ruega por nosotros, hermanos, que Él intercede por nosotros, incluso cuando nosotros no clamamos. Pero seamos más conscientes que el banco de la gracia está dispuesto para aquel que toca, para aquel que quiera vivir la vida cristiana de una forma agradable. Hay un banco abierto. Hay un banco de gracia. ¿No llama así Spurgeon uno de sus libros? El cheque en blanco. Dáselo a uno de la prosperidad y pondrá varios ceros ahí. Pero la iglesia de Cristo tiene un mejor banco. Gracia abundante. En Moisés, la ley fue revelada. En Cristo, gracia sobre gracia. ¿Qué es esto de gracia sobre gracia? Estando parado en la playa, uno se pone a observar la constante actividad de esas olas, esa infatigable actividad, una tras otra. Y nos paramos con los pies descalzos en la orilla de ese mar y vemos que una ola llega y se nos ocurre pensar por un momento: ya no va a haber otra. Y llega la otra, se desaparece y quizá pensamos: a lo mejor ya se para. Y llega otra ola. Eso es gracia sobre gracia. Tenemos un sacerdote al que podemos clamar, al que podemos pedir, porque es un fiel sacerdote más que Aarón, que intercede por su pueblo. Oh, querida iglesia, Él lleva a su pueblo en su pecho. Una placa de oro con 12 piedras representando a las 12 tribus de Israel estaban en el pecho del sacerdote para identificar con esto que todo lo que hacía el sacerdote lo hacía representándolos a ellos con el corazón cercano al pecho, en donde este músculo está guardado. Cristo ya no necesita esas vestiduras, pero eso no significa que no tiene a su iglesia guardada y grabada en el pecho, más que esas piedrillas lo estaban en el pecho del sacerdote. Tienes un sacerdote que intercede por ti. Hermanos, crezcamos en esta conciencia para pedir según nuestra necesidad. Pero déjenme acabar con algo. ¿Tiene algo que ver el incensario o el altar del incienso con la iglesia? Yo creo que sí. ¿Cómo pienso que sí? Bueno, no se nos presentó en Apocalipsis 8 que las oraciones del pueblo era el incienso de Dios, pero hay otro texto. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se le llama a la iglesia nación santa. Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Real sacerdocio. Hermanos, que Cristo es el sacerdote que intercede por nosotros, nos hace también conscientes de que nosotros somos sacerdotes. Somos sacerdotes para interceder
por otros. Hermanos, no todos tienen acceso al lugar santísimo. Nosotros en Cristo sí. Clamemos por nuestro mundo caído, por nuestro país pervertido, por nuestro país lleno de sangre. Clamemos por nuestros hijos endurecidos, nuestro cónyuge apartado. Oremos por nuestros hermanos debilitados. Oremos sabiendo que somos sacerdotes para entrar al lugar santo. Iglesia, perteneces al real sacerdocio. Clamemos. Ve esto, hermano. No todos tienen acceso a la presencia de Dios. Sí, mi amigo, el pecado te separa de Dios. No puedes tener comunión íntima con Dios, y si mueres no puedes ir a su presencia porque el pecado separa de Dios. Cristo murió justamente para quitar esa división. Solo si te arrepientes y crees puedes tener reconciliación con Dios y acceso. Pero queridos hermanos, llevemos las peticiones al lugar santísimo por el bien de nuestros hermanos, por el bien de nuestros familiares. La iglesia debe clamar. Hay hermanos que van a pasar por tiempos de debilidad, por tiempos de caída. ¿Qué deberías estar haciendo? Seguro él no está en el lugar santísimo porque está frío. Deberíamos estar clamando en ese lugar por ese otro hermano. Ese es el trabajo del real sacerdocio que es la iglesia de Cristo. Mi hermano, ¿estás orando por la salvación de personas? ¿Estás orando por la salvación de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus familiares? Por la obra de ministerio en el evangelismo, por aquellos que escuchan la palabra. ¿Estás orando? ¿Estás orando por un hermano débil? Busca esta semana en el ágape, para eso sirve el ágape. Busca preguntar a un hermano, ¿cómo puedo orar por ti? Dime una necesidad que tengas, que esta semana quiero clamar al trono de la gracia por tu alma. Y así imitamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual es nuestro propósito en esta vida, imitarlo a Él. Pero hay una cosa más, y con esto concluiré. Cristo no solo ora por su pueblo. Cristo también oró para realizar su sacrificio. Mis hermanos, la vida cristiana difícil no solo está en la persecución en China, en el Medio Oriente. La vida cristiana difícil está en cualquier parte del mundo donde hay un cristiano que quiere vivir piadosamente. Pues el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Las dificultades para el cristiano que quiere vivir en santidad están en todo lugar. Hay pruebas, hay angustias, hay flaquezas, hay tentaciones. ¿Quieres vivir sacrificando para Cristo, para su gloria? ¿Quieres ser de aquellos que escuchamos grandes historias de hombres que sacrificaron, no sé, digamos, su empleo por honrar a Cristo? Que sacrificaron de sus finanzas por honrar a Cristo, que sacrificaron de su tiempo por honrar a Cristo. Jóvenes,
No nos excitamos al escuchar esa historia de David Murray McCheyne, que tan solo en 7 años de su vida se entregó tanto al Señor que se quemó. Y decimos, quisiera vivir más para su gloria, quisiera vivir más entregado, quisiera poder darle más. Yo espero que ese sea tu clamor, porque si tú dices, yo quisiera darle menos, yo dudo que tú seas perdonado por Cristo. Pero si quieres darle más y quieres sacrificar, llena tu cuarto privado de incienso, porque antes del sacrificio el cuarto debe estar lleno de humo. Hermanos, esto es algo que los pastores tenemos que aprender. Queremos ver una iglesia santa. Queremos ver una iglesia que camine más conforme a la voluntad de Dios, matrimonios más piadosos, hombres más piadosos. Queremos ver una reunión de oración más llena. Pero saben, hemos aprendido que cuando queremos ver el mover de Dios, el púlpito no es primero. La oración es primero. La oración es primero. Y el púlpito inmediatamente después. Queremos vivir para el Señor. Queremos sacrificar más. Clama. Encomienda al Señor tu camino. Pon ante Él tus deseos, tus anhelos, tus necesidades. Y que Él te mueva a una mayor y más grande santidad. Allí se vence el pecado, la mundanalidad y la frialdad. Oremos a Dios.